navideña acerca de un tema que les mandé la pregunta, no sé si la pudo contestar, nadie dijo nada. ¿Puede usted definir la unión hipostática? Algunos se asustaron, ¿qué es eso? Estamos en época navideña y obviamente usted va a mirar por todo lado pesebres celebrando el nacimiento de Cristo, totalmente desviados obviamente. Pero lo que siempre a mí me ha impactado es que ¿por qué tienen que poner un niño? Y no sé por qué lo hacen, no he entendido, porque cuando a mí me celebran los cumpleaños, a mí no me tratan como un niño, sino como adulto que soy. ¿Qué tal que mi esposa, ay venga, le voy a celebrar y me pone pañalcito y todo? Pero eso es lo que hacen con Jesús cada año. Eso a mí no entiendo. Quieren adornar el pesebre y todo eso allá y bueno. ¿Qué quiero decirles con eso? Que los cristianos entonces no celebramos el nacimiento de Jesucristo, porque la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Nosotros celebramos su muerte, como lo dejé claro ahora, en el tema. La muerte del Señor anunciáis, y el Señor quiere que al celebrar la cena, hablemos de la muerte de Cristo. Nosotros lo que celebramos, hermanos, y mencionamos es la encarnación de Jesús. Eso sí. Y el problema con el nacimiento de Jesús es que lo hacen cada año y obviamente entendiendo pues que lo pusieron en una fecha pagana, pero bueno, eso es lo de menos. Tampoco vamos a estar en contra pues de que lo hagan libremente. Pero bíblicamente no somos llamados a celebrar el nacimiento de Jesús, sino a celebrar su muerte y obviamente a celebrar su encarnación, que es lo que más nos interesa a nosotros, y no un día específico, sino todo el tiempo, en los mensajes, todo el tiempo, esas dos cosas, encarnación de Cristo y muerte de Cristo, son temas fundamentales en el Evangelio. Estaba mirando qué predijo y por eso vino a mi mente la unión hipostática, y no me he dado cuenta y luego me di cuenta que hace un año atrás había hablado de la encarnación. Y yo dije, voy como en el orden, porque uno puede ver, hermano, en un orden obviamente lógico, uno pudiera ver que primero es la encarnación de Cristo. Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, hablamos de que el Verbo se hizo carne, el Cristo de la segunda persona de la deidad eternamente tomó forma humana, se hizo carne, esa es la encarnación. Y hay un tema ahí en el canal de YouTube, usted lo puede ver, predicado hace un año. Lo próximo que sigue en el orden es la unión hipostática, como lo vamos a definir ahora, por eso voy a hablar hoy de la unión hipostática. Y obviamente lo tercero sí sería el nacimiento de Jesús. Porque recuerde, primero es la encarnación, el Verbo se hace carne, luego ahí está la unión hipostática, que es la unión de las dos naturalezas en la persona de Jesús, pues luego el nacimiento, cuando Jesús ya nace, 9 meses después, ya hace rato, Él se ha encarnado y ya hace rato ya está la unión hipostática. Después es el nacimiento de Jesús. Por lo general se habla del nacimiento de Jesús, así que dentro de un año hablo del nacimiento de Jesús, si Dios nos da la gracia y llegamos allá. No, se puede hablar en otro tiempo, ¿no? Ok. Vamos a definir, yo tengo 2 puntos hoy. Definir qué es la unión hipostática y hablar un poquito del Concilio de Calcedonia, aunque yo hablé del Concilio de Calcedonia hace un año. Pero es que ahí está la definición. Entonces, la definición de la unión hipostática. Voy a extraer este pensamiento de un teólogo que dice así: la unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios el Hijo, muy importante, cómo Dios el Hijo, o sea, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre
ha sido Dios. Pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. Jesús entonces es la suma, ahora, después de la encarnación, Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Es el Dios hombre. Esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona, totalmente Dios y totalmente hombre. Defina qué es la unión hipostática. La persona de Jesucristo con dos naturalezas. Y eso es lo que voy a tratar de explicar esta mañana. La unión hipostática. Dos naturalezas de Cristo en una persona. De hecho, el significado de la unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, de la palabra hipóstasis. La palabra griega hipóstasis, que significa ser o sustancia. La palabra hipóstasis, donde viene la palabra hipostática, hipóstasis es ser o sustancia. Es decir, divina y humana en una sola persona. Cuando hablamos de hipóstasis, estamos diciendo que hay una hipóstasis divina y hay una hipóstasis humana. Pero como es unión hipostática, entonces que esas dos hipóstasis, o para que me entienda mejor, dos naturalezas, dos esencias, pues, dos sustancias, dos esencias, dos naturalezas, se unen en una persona, Jesucristo. Esa es la unión hipostática. Que es mejor hablar de esto en vez de hablar del niñito que nació allí. Mientras que, y aquí vamos a ver algo interesante, ojalá, o sea, a mí me emocionó esto, yo estoy emocionado, por eso quiero que usted lo pueda entender. Mientras que la Trinidad, y aprovecho para decir esto, mire, había problemas en el siglo I, II y III con la Trinidad, había problemas en la iglesia naciente, porque algunos decían, no, Dios es uno solo. Pero la Biblia habla de Padre y Espíritu Santo, entonces Dios es uno solo, se manifiesta aquí como Padre, se manifiesta aquí como Hijo y se manifiesta aquí como Espíritu Santo, sabelianismo, pentecostales unitarios. No, a ver, Dios es uno solo y es Jehová, pero habla del Hijo. Entonces el Hijo fue creado por Jehová, de tal manera que el Hijo es como una especie de ángel. Y vamos a definir entonces de esa manera: Jehová, Dios, y Jesucristo murió por nosotros, sí es el mediador, pero Él es inferior. Arrio dijo eso. Hoy día, testigos de Jehová. Y entonces, ese problema que había de definir la Trinidad, pues ¿qué hizo la iglesia en el siglo IV? Especialmente en el año 325, que sería el primer concilio ecuménico, que se llama Concilio de Nicea, o Niceno, usted lo puede buscar. En el 325, el siglo IV, el concilio de Niceo se reúne y define la Trinidad. Y después de esa definición de Trinidad, los cristianos creemos eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo se define la Trinidad? Dios, escucha esto, es uno solo. Mire, una sola naturaleza. Una hipóstasis. Dios es uno solo, una sola esencia, una sola sustancia, una sola naturaleza, pero en una, dos y tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, cada persona es distinta de las personas, cada persona es diferente y actúa diferente, pero todas dependen de la única sustancia, porque Dios es uno solo. Y no es el Dios con tres cabezas, como algunos quieren decir. Nadie puede entender la doctrina de la Trinidad, pero así es establecida en la Biblia. Dios es uno solo en tres personas, es decir, Dios es una sola esencia, una sola sustancia o una sola naturaleza,
pero en tres personas. Eso lo definió el concilio de Nicea y ya quedó como doctrina y la tenemos nosotros hoy día. Las iglesias ortodoxas tenemos esa doctrina, obviamente las otras. Entonces, quería también decir lo siguiente. Mientras que la Trinidad se define como Dios es una sola esencia o sustancia en tres personas distintas, escuche acá, la unión hipostática se define como Jesucristo es una sola persona con dos esencias o sustancias o dos naturalezas. ¿Lo vio? ¿Y dónde se definió esto, hermano? Porque después de que se define la doctrina de la Trinidad, siguió un problema por ahí, y el problema fue mayor. Porque ahora comenzaron a decir, bueno, ya tenemos la Trinidad, pero ¿y quién es Cristo? Vamos a definir a Cristo. No, Cristo es divino solamente. No, Cristo es... No voy a hablar ahora de las teorías, de los expositores, porque eso más adelante, cuando entren en una teología más amplia. Hablemos así más o menos. Entonces, la creencia era esta, ¿no? Unos decían, Jesucristo es solo divino. Ya. Otros, Jesucristo es solo humano. Otros decían, no, hay una mezcla entre divino y humano, 50%, una mezcla. Y otros decían, no. Lo que pasa es que Jesucristo vino y en el bautismo asumió la naturaleza humana. Entonces Dios hombre, sí, vivió 33 años. Pero cuando muere, pierde la naturaleza divina. Y Jesús sigue siendo divino, pero mientras estuvo en la tierra necesitó un cuerpo para poder morir. O sea, y salen una cantidad de herejías, pero bravas. Yo ya estaba pensando en traer eso, pero dije, no quiero complicarlos porque yo mismo estoy complicado con eso, no quiero complicarlo a usted. Pero hay un problema entonces con definir a Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Al fin qué? Otros decían, no, Jesucristo tiene dos naturalezas, pero tiene dos personas. No, Jesucristo es una persona con dos naturalezas, pero la divina se tragó a la humana. Bueno, y otros decían, no, Jesucristo es una persona con dos naturalezas, pero la humana se tragó a la divina. Hermano, ¿y cómo definir eso? Y otros llegaban a decir, no, Jesucristo es bipolar. Jesucristo tiene dos naturalezas y obvio hay dos personas. Pero la hipóstasis lo que está diciendo es que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Mire, si vio lo distinto, y quiero que yo le echaba mente a eso y decía, uy Señor, vamos otra vez a hacer el ejercicio. La Trinidad, la doctrina de Trinidad define que hay una sola sustancia, una sola esencia con tres personas. Mientras que la hipóstasis de Cristo dice que hay dos naturalezas, dos sustancias, pero en una sola persona. Como lo contrario, ¿no? Y obviamente, voy a decirles lo siguiente, hermano. Nosotros no vamos a entender el tema de hoy. Quizás algunos nos aproximemos un poquito. ¿Por qué no lo vamos a entender? Número uno, por la pereza de nosotros de investigar, de estudiar. Ahí nos mandan un librito de 20 páginas y qué pereza. Nos mandan un video de 20 minutos. No, si fueran 2 minutos hasta lo haría. Pero yo me voy a meter de pronto me pasa a mí nomás, de pronto a usted no. A usted le mandan un videito de 1 minutico, de 2 minutos ahí. Y no, aguanta, ¿no? Y lo veo, pero 25 minutos. No, ¿y qué tal una hora? No, ¿qué tal una secuencia de mensajes? No, que se espere. Lo pongo en espera. El problema es que lleva 5 años en espera. O sea, somos flojos, no queremos esto. ¿Usted cree que yo me voy a poner a buscar qué es eso? Como me decía un pastor, y anoche le decía yo a mi esposa eso, busquemos promesas bíblicas acá y animemos a la gente con un versículo y chao. Pero meterme a estudiar teología, ¿para qué eso? ¿Para qué la unión hipostática? ¿Eso de qué sirve? ¿De qué sirve? Ay, ahora le voy a mostrar de qué sirve. En Cristología claramente se ve que Cristo es 100% humano y 100% divino. O sea, las dos naturalezas. Eso lo vemos en Cristología, lo hemos visto, así que yo no voy a meterme ahí. Ahora no, ese no es el punto. El punto es aclarar ahora algo. Me interesa más aclarar la persona, las dos naturalezas. Pero obviamente tengo que hacer todo eso para poder entrar allá.
En Cristología, cuando hablamos de que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina, lo que queremos decir es lo siguiente: Jesucristo como persona siempre ha existido como persona. Recuerde la definición de la Trinidad: una sola esencia en tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Dios siempre ha existido con tres personas en una sola esencia, una sola naturaleza. Y esa persona de Jesucristo siempre tuvo esa naturaleza, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Pero en la encarnación, Jesucristo, esa persona de Cristo con esa naturaleza divina que siempre ha existido, asumió o tomó la naturaleza humana. Y a partir de ahí, Jesucristo, y cuando nació en esta tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesucristo estuvo con las dos naturalezas y con una sola persona. Una sola persona. Murió con las dos naturalezas, resucitó con las dos naturalezas, una sola persona. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, y por sécula seculoro o por siempre tiene las dos naturalezas. Ahora Jesucristo, siendo una sola persona, coigual al Padre, coigual al Espíritu Santo, es distinto al Padre y al Espíritu Santo en que tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza copartida, coexistente, coigual con el Padre y con el Hijo, pero ahora tiene una naturaleza humana, digámoslo así, coigual también, compartida, en este caso con nosotros los seres humanos. Amén. ¿Quién es Cristo entonces? Bendito Cristo. Cristo es Dios. Cristo es hombre. Cristo es 100% humano, pero Él es 100% divino. Pero Él es un solo ser. Él no es dos, una sola persona. Pero vamos a ver si alcanzamos a explicar algo de eso. A ver, hay un autor que dice aquí lo siguiente y me llamó la atención y por eso los traje acá. Si pones una manzana y una naranja en una licuadora, a ver mujeres, y la mezclan, manzana y naranja, no puedes decir que el resultado final sigue siendo totalmente manzana y completamente naranja. Es una sustancia nueva, una combinación de las dos. Eso es en todo, en todo. Pero las naturalezas divinas, la naturaleza divina y humana de Jesús existen juntas, de tal manera que están unidas en una persona, unida las dos en una persona, pero sin mezcla. Cada una conserva todas sus cualidades sin interferir con la otra. No es la licuadora que revuelve todo y no sabemos quién es quién. Y voy a adelantar algo, pero es impresionante. Cuando los discípulos veían a Jesús, veían al hombre. Ahora, cuando los discípulos veían a Jesús, veían a Dios. Ahora le explico eso. Sí puedo, ¿no? Entonces, en este sentido podemos decir que Jesús, note, se cansó y necesitaba sentarse. Le doy la cita, usted después la busca porque no puedo dar. Juan 4:6. Jesús tuvo sed, necesitó beber. Juan 19:28. Jesús necesitaba dormir, se quedó dormido en la barca. Juan 8:23. Pero también Jesús podía sanar a la gente y expulsar demonios. Mateo 8:16. Jesús podía perdonar pecados. Lucas 7:48. Jesús podía ordenar a la naturaleza que cumpliera sus órdenes. Marcos 4:39. No dos personas. No es que, esto es importante, no es que Jesús decía, a ver, como, bueno, vamos a suponer, yo soy Jesús, pero yo tengo dos naturalezas. Entonces, me meten, ahora yo soy humano y voy a actuar como humano aquí. Ay, me dormí, me cansé, me dio pereza. No, pero ahora voy a actuar como divino. Entonces voy a caminar en el agua, voy a hacer milagros.
Ese no es Jesús. La Biblia no presenta así a Jesús. La Biblia presenta a Jesús una sola persona. Pero es humano total y por eso se cansó y se durmió. Pero es divino y por eso hizo señales y milagros. ¿Por qué? Unión hipostática. Porque las dos naturalezas estaban unidas en una persona. ¿Ve? Las dos naturalezas, divina y humana, unidas en una persona llamado Jesucristo. Ahora vamos a leer un poquitico el concilio de Calcedonia. Les estaba hablando, no les alcancé a terminar, que cuando hubo ese problema, entonces ahora, ya en el concilio de Nicea, en el siglo IV, año 325, se definió la doctrina de la Trinidad. Que ya la tenemos, la Iglesia Católica la tiene, nosotros también, es la misma, no hay problema ahí. Pero luego en el concilio de Calcedonia, como 120 y pico años después, es decir, en el siglo V, 451, en el año 451, el concilio de Calcedonia, hubo que hacer otro concilio ecuménico para tratar ahora el asunto de Cristo. Bueno, ¿y quién es Cristo? Por sus naturalezas, cuántas personas son, cuántas naturalezas son, cómo es todo eso, y ahí se definió. Y quiero decirle algo, lo que se definió ahí, no ha habido más concilios para redefinirlo. Lo que se definió ahí ha quedado hasta nuestros días, porque no hay otra manera de definirlo. Es decir, estos hombres, estos teólogos de esa época del siglo V, cuando estaban en esa situación, se reunieron, se quemaron las pestañas, el Espíritu Santo les ayudó y sacaron unas conclusiones que todo teólogo moderno o en la historia ha venido a tratar, y mira esas conclusiones y lee la Biblia y se mete el griego en el hebreo y pellizca y busca y todo y dice, no, eso es, y no hay otra cosa que decir. Por eso nosotros, hermanos, tenemos muchas cosas, obviamente, de este concilio. Entonces, en cuanto a Cristo, mire lo que el concilio dice. Obviamente no voy a definir todo, al final doy unas pequeñas conclusiones de lo que salió de acá. El concilio de Calcedonia definió las dos naturalezas en una sola persona así. Ahí están todos. Nosotros entonces, dijeron ellos, todo lo que salió del concilio de Calcedonia, siguiendo a los santos padres, es decir, lo que ellos dijeron no lo dijeron ellos, ya lo habían dicho la iglesia 500 años. Todos en común, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno, con mayúscula, y el mismo Hijo, uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Note, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, que es lo que ya habíamos dicho. Luego dice, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, ese es otro misterio, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros, y por nuestra salvación. Ahí está la clave, la unión hipostática es para nosotros y por nuestra salvación. Si no hubiera habido unión hipostática, no hay salvación para nosotros. Por eso el concilio dice, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas. Pero aquí está. Para ser reconocido en dos naturalezas, que es lo que quiero explicar ahora, aunque ya lo estoy explicando. Para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. O sea, déjeme, yo explico un poquito aquí. Las dos naturalezas. A Jesús, único Jesucristo, una sola persona, se le reconoce en dos naturalezas, pero estas dos naturalezas
Es la definición que da el concilio. Esas dos naturalezas son inconfundibles. Es decir, ellas no se pueden confundir. Usted, mi hermano, no puede confundir la humanidad de la divinidad en Cristo Jesús. No se pueden confundir. No las podemos confundir. Las dos naturalezas hay que conocerlas muy bien. Por eso cuando estudiamos Cristología hablamos del Cristo hombre y el Cristo Dios. Humano y divino. Inconfundibles. Incambiables. Es decir, esa naturaleza divina no produjo ningún cambio, no se le quitó ni se le añadió nada. La naturaleza humana que asumió Jesucristo, incambiable, no se le quitó ni se le añadió nada, incambiable. No se puede cambiar. 100% Dios, 100% hombre. Indivisible. Ahora esas dos naturalezas que están en Cristo no se pueden dividir. Ya quedó así. Inseparables. Esas dos naturalezas, antes humana y divina, ahora en Cristo se han unido, unión hipostática, y son inseparables. Es decir, no se pueden separar. Y mira lo que dice lo que termina el concilio. Inseparables. Inseparables, vuelvo y lo digo, para ser reconocidos dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión, no puede, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia. Es decir, cuando la naturaleza divina y la naturaleza humana vinieron a ser parte de la persona de Cristo, bueno, más que todo la naturaleza divina ya era parte, pero cuando la naturaleza humana vino a ser parte de la persona de Cristo, dice que a partir de ahí, por ningún medio de distinción ni de naturaleza desaparece por la unión, o sea, no desaparece ni un rasgo, es que ni una milésima de esa naturaleza, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza, y esto es lo que más me aterra, concurrentes en una persona y una sustancia, o sea, se conserva lo mismo. Y entonces yo pensaba, cuando yo miraba esto, decía, uy Señor, o sea que ahora entiendo por qué Jesucristo nos entiende a nosotros, nos comprende. Usted no puede decir muchas veces, es que Jesucristo fue diferente a nosotros. Mire, la única diferencia de Cristo y nosotros es la naturaleza pecaminosa. Jesús, una naturaleza humana, tú y yo, una naturaleza humana, pero a nosotros se nos anexó por el pecado de Adán una naturaleza pecaminosa, que por la gracia de Dios en la muerte y resurrección será quitada. Pero Jesús no tenía ninguna naturaleza pecaminosa, por eso Él no podía pecar, pero Él, siendo humano, podía ser tentado en todo. ¿Ven? Porque había ese misterio, y si no tiene ninguna naturaleza pecaminosa, ¿cómo iba a ser tentado? Entonces la pregunta es, ¿y es que acaso Adán tenía la naturaleza pecaminosa y por qué fue tentado? Adán no la tenía, Adán la recibió cuando cayó el pecado. Es que la tentación no lo hace la naturaleza pecaminosa, sino el hecho de ser humano. Y Jesús como humano fue tentado sin tener la naturaleza pecaminosa que nosotros sí tenemos. Entonces no partida ni dividida en dos personas, no partida ni dividida en dos personas. Esa persona de Cristo no se puede dividir en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres nos han sido dados. Esta es parte de la definición de la unión hipostática que quedó del concilio de Calcedonia. Ahora, el teólogo John Walvoord, bueno, no sé cómo se dice, dijo lo siguiente: lo que se puede decir, esto a mí casi que me saca los sesos, lo que se puede decir de una de las naturalezas de Cristo puede ser correctamente dicho de Cristo como a toda la persona. Vuelvo y lo digo, lo que se puede decir de una de las naturalezas de Cristo
puede ser correctamente dicho de Cristo como a toda la persona. Y él pone el ejemplo, vamos ahí a Hechos 20:28, pone este ejemplo, para que lo miremos. Hechos 20:28, muy conocido. Dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ahora, note lo que dice aquí. Para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. ¿De quién es la iglesia? ¿Y quién es el Señor ahí? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Pues Dios. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo, del Señor Jesucristo en su divinidad. Pero note aquí lo que dice: la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién está hablando? Pero ¿Cristo quién? Humano. Cristo en su divinidad es el dueño de la iglesia. Es lo que le está diciendo. Es lo que, veámoslo otra vez. Para apacentar la iglesia del Señor. Él es el dueño de la iglesia, Dios. Pero dice, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces ahora la pregunta es, ¿la divinidad tuvo sangre? ¿A qué se refiere la sangre ahí? A la humanidad. Pero ¿cómo es posible que diga que el Señor Jesucristo divino es el dueño de la iglesia porque él la ganó con su sangre? Esto nos lleva al punto de lo que está diciendo este teólogo, que es lo que me llamó la atención, y le voy a explicar el comentario que él hace del versículo. Él dice: el comentario de Pablo en Hechos 20:28 no significa que la naturaleza divina tenga sangre, porque Dios es espíritu, Juan 4:24. No significa que la naturaleza divina tenga sangre, porque Dios es espíritu, pero escuche acá, debido a que la sangre es una propiedad de la naturaleza humana de Cristo, debido a que la sangre es una propiedad de la naturaleza humana de Cristo, la persona, y Dios es una propiedad de su naturaleza divina, Pablo puede decir de Jesús que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Las propiedades de ambas naturalezas pueden ser predicadas de la única persona de Cristo. ¿Qué es esto? Oh, santo Dios. Que Cristo es una sola persona. Tiene las dos naturalezas, pero por ser una sola persona, un solo ser, tener una sola voluntad, pero al haber aquí dos naturalezas, él no puede ser bipolar, es decir, él no puede ser la persona, él no puede ser divino por un lado y luego el ser humano por el otro, no se lo permite, porque serían dos personas. Él tiene las dos naturalezas en una sola persona, de tal manera que él, la persona de Cristo, puede decir: yo compré como divino, en mi naturaleza divina, compré la iglesia, la compré con mi sangre en la humanidad. De tal manera que cuando dice que él vertió la sangre, lo de la persona se le aplica tanto a la divina como a la humana. Hermanos, esto es un misterio. La unión hipostática es un misterio, pero ¿sabe por qué quise hablar de esto? Porque esto nos va a ayudar a conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, y nos va a valorar la salvación tan alta, que ese es el punto. El punto es llegar a valorar esa salvación que es muy alta. Entonces, la distinción entre la persona y las dos naturalezas de Cristo, quiero que brevemente la miremos acá en lo que alcancemos, porque aquí hay varios textos. Primero, ambas naturalezas son esenciales en la única persona. Isaías 9:6. Ambas naturalezas son esenciales en la única persona. ¿Ya? Y entonces aquí quiero decirle algo, hermano. Vuelve acá a este punto, míreme acá. Jesucristo es una persona. Ya sabemos que es una persona de la deidad.
Él ha existido siempre con su naturaleza divina, pero en la encarnación asume ahora, Él no pierde nada de la divinidad. Ojo, porque con ese tema a veces de la kenosis de Cristo, de que Cristo se vació, el vaciamiento de Cristo, hay un error ahí garrafal. Cuando la Biblia dice que el Señor se despojó a sí mismo, no es que Él perdió ningún atributo divino, Él siguió siendo Dios divino. Más bien lo que habla es que Él renunció a la gloria que tenía con el Padre. Y como dije en el sermón pasado del año pasado de la encarnación, que yo me lo escuché ayer para ver qué había dicho, no repetir. Entonces ahí yo claramente hablé que el mayor vaciamiento que uno puede ver es que Él tomó la forma humana, porque Él es divino, Él es Dios. Hermano, imagínense, el Padre es Dios, es Espíritu. El Padre es una sola esencia, pero es una sola persona, una sola naturaleza. El Espíritu Santo es una persona, pero es una sola naturaleza que la comparte con el Padre y con el Hijo. Pero Jesucristo, con una sola, en este caso una sola persona, con una sola naturaleza compartida con el Padre y con el Espíritu Santo, asume ahora la naturaleza humana. Y ahora al asumirla se adhiere a Él, a esa naturaleza divina, de tal manera que ahora Jesucristo es divino y es humano 100%. Pero Él sigue siendo la misma persona. Él es una persona con una naturaleza humana ahora. Y cada vez que Él toma una decisión, la toma en sus dos naturalezas. Isaías 9:6, vamos a ver si alcanzamos a ir viendo un poquito. Esto es para decir que ambas naturalezas son esenciales en la persona de Cristo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. ¿Ya qué apunta ahí? A la humanidad de Cristo, a la naturaleza humana. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿De qué habla? Consejero, con mayúscula, Dios fuerte. Ese niño, Padre eterno, Príncipe de paz. Un niño con todos esos títulos. O sea, cuando usted lee la Biblia, y cuando leemos la Biblia, esto me impactó porque yo podía ver esto, que la Biblia no dice Jesús en su divinidad hizo milagros, Jesús en su humanidad se cansó. Usted lee la Biblia y aparece Jesús. Usted lee la Biblia y usted ve Jesús hizo milagros, luego Jesús se cansó. O sea, cuando se habla de las dos naturalezas, cómo está operando esta naturaleza divina y luego esta naturaleza humana, no hace diferencia, porque Jesucristo es una sola persona y Él actúa tanto divino como humano. Porque Él es, eso es Él. Jesucristo es una persona con dos naturalezas y su actuar es divino y es humano. Obviamente, como veíamos en la definición, cada naturaleza conserva su esencia. Nunca se mezclan las dos. Esa es la razón por la cual nosotros podemos adorar a Dios. Él es Dios. Mateo 1:21, bueno, vamos un momentico allá. Pues si alguien me gana, me lo ayuda a leer rapidito, por favor. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, otra vez, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo. Miren que está hablando de una sola persona. La Virgen va a dar a luz un hijo. Ella va a dar a luz un hijo, pero ese hijo es el Salvador. O sea, la Biblia está hablando así. Cuando habla, dice, habla de las dos naturalezas al tiempo. El hijo humano, pero es el Salvador. Jesús es el Salvador. Otro punto, la persona de Cristo, pero sus atributos de la deidad. Note,
la Biblia sí nos permite ver a la persona de Cristo y luego ver sus atributos de la deidad. Juan 2:23. Juan 2:23. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Para decir la persona de Cristo, pero sus atributos de la deidad. Juan 2:23. Estando en Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Jesús. Ya, vamos a pensar en Jesús, la persona de Jesús. Está en Jerusalén. Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, el humano, como lo veían ellos, obviamente. Pero note, pero Jesús es divino. O sea, ahí está la persona de Jesús. Y cuando él está con los discípulos, dice, los conocía a todos, omnisciencia. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, Jesús. O sea, Jesús como persona se manifiesta su divinidad. Ahora vamos a ver lo otro. Jesús como persona, pero manifiesta sus atributos humanos. Como estamos, vamos a Lucas 2:7, Lucas 2. Jesús, estamos mirando a Jesús como persona, cómo manifiesta cada una de sus naturalezas. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mes. Usted ve toda la humanidad, pero es Jesús, es la persona de Jesús como niño tratado como un humano. Y cuando usted va al 40, Lucas 2:40, leemos lo siguiente: y el niño, un humano, la humanidad de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía, así como Camila, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Todas estas cualidades que ven ahí son las de un humano, y todos necesitamos eso. Ahí está Jesús. Pero la persona. Entonces, ¿cómo usted puede ver la Biblia ahora? Y es muy importante que entendamos eso, porque nosotros no hacemos esa distinción. Yo por lo menos no lo hacía. Solamente cuando me dio por predicar la unión hipostática lo comprendí más. Yo tenía algo ahí, pero ahora me gocé. Entonces, Jesús es una sola persona. Pero la Biblia lo presenta actuando en su divinidad, sin ningún problema. Y luego lo presenta actuando en su humanidad, sin ningún problema. Es decir, la Biblia, Dios a través de la palabra no se encarga de hacer distinción, de decir, Jesús, pero como humano hizo tal cosa, Jesús, pero como divino hizo tal cosa. No, porque es que ahora Jesucristo en la encarnación adquiere la naturaleza humana, y a partir de ahí Jesucristo es divino y humano, y eso no se puede separar, ya no se puede quitar. Lo que es la persona es en las dos naturalezas, al punto, y esto ya va a ser más fuerte, que lo que le ocurre a la persona de Cristo le ocurre a las dos naturalezas. Así que la suelto. ¿Quién murió en la cruz? ¿La humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo? ¿Cuál de las dos naturalezas murió? No, usted me va a decir la humanidad. Y si le digo que murió fue la persona. En la cruz murió la persona de Cristo. Él tiene las dos naturalezas. Ahora grábese lo que le dije: no se mezclan, conservan la misma esencia. Así que quien murió verdaderamente fue Jesús, en la persona de Jesús. Él murió, pero como Él tiene la naturaleza divina, Él no puede morir.
Pero cuando murió en la cruz, murió su naturaleza humana, pero Cristo murió como persona. La persona de Cristo murió por tener la naturaleza humana, pero la persona de Cristo no pudo morir porque tiene la naturaleza divina. Como alguien dijo, póngame ese trompo en la uña. Alguno dirá, esto es una herejía. No. Tú y yo no podemos comprender eso. Pero escucha, la persona de Cristo, lo que Él hace se lo comunica a las dos naturalezas. Pero como cada naturaleza conserva su esencia, esta naturaleza muere, esta no. Porque Él sigue siendo Dios, Él es eterno. Ahora esta otro ejemplo que me está llegando acá. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está? La persona de Cristo, ¿dónde está? Está aquí. Está aquí la persona de Cristo. ¿Dónde está su naturaleza divina? Está unida a su naturaleza humana que está a la diestra del Padre. ¿Dónde está la naturaleza humana de Jesús? Está a la diestra del Padre. Hasta que le veamos venir la naturaleza humana de Jesús. ¿Dónde está la naturaleza divina de Jesús? Está a la diestra del Padre. Pero está en todo el mundo. Porque Él es Dios. Y está aquí con nosotros. Porque Él es Dios. La persona está en todo lugar. Pero como la naturaleza humana conserva las mismas propiedades de humanidad, nosotros no somos omnipresentes, nosotros ocupamos un lugar. El humano ocupa un lugar. Dios no ocupa ningún lugar. Ese es el misterio, ese es Jesucristo, pero Él es una persona. Otro punto, los atributos, deidad y humanidad son atribuidos a la persona. Los atributos, deidad y humanidad son atribuidos a la persona. Miremos Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17. A ver, ¿y por qué estoy hablando de esto y todo, hermano? Lo estoy picando para que vaya e investigue. Apocalipsis 1:17. Yo sé que aquí nos vamos a volver teólogos más de uno. Mire, para decir esto, los atributos, o sea, tanto de la deidad como de la humanidad, son atribuidos a la persona. Mire, Apocalipsis 1:17-18. Dice Juan, cuando le vi, vio a Jesús, vio la persona de Jesús, caí como muerto a sus pies. Bueno, ¿Dios tiene pies? Entonces él vio la humanidad. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿De quién está hablando? O sea, usted está notando cómo como que las dos naturalezas no se unen. O sea, están unidas, pero no se mezclan. O sea, lo que quise decir es que no se mezclan. Están unidas en la persona de Cristo. Y cuando la Biblia habla de la persona de Cristo, puede hablar a la vez de las dos naturalezas. Porque aquí lo que está diciendo es lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando de la naturaleza humana que tiene pies. Y Él puso su diestra sobre mí, o sea, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Juan está viendo a Cristo, está a los pies, pero Él está diciendo, yo soy el eterno, yo soy el divino, está hablando de la divinidad. Y el que vivo y estuve muerto, a ver, ¿cómo? Y el que vivo, ¿ese quién es? Naturaleza divina, pero y estuve muerto. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar? Y ese es el punto en esta hora, y es lo que más quiero que se vaya usted de aquí diciendo: que Jesús es una persona con dos naturalezas, pero Él es uno solo. O sea, no podemos dividir a Jesús. Y por favor, no salgamos de aquí diciendo que Jesucristo, no, pero es que Él aquí actuó como hombre y aquí como divino. Yo decía eso, no lo digamos más. Porque Jesús, como lo está presentando la Biblia, actúa como Él es. Sino que es que Él es. A ver, ay Señor, ya para ir terminando. ¿Usted cómo actúa? Como humano.
¿Usted cuántas naturalezas tiene? Una. Y usted hace todo lo de la naturaleza humana, ¿sí o no? Pero usted es una persona con una naturaleza, por eso hace usted todo lo de la naturaleza humana. Y es una persona. Ahora mire Cristo, Cristo es una persona, pero tiene dos naturalezas, entonces Él hace todo lo de las dos naturalezas. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora le voy a hacer esta otra pregunta. No, más, ya me voy tiempo. Le voy a hacer esta pregunta entonces. ¿Por qué, si es así, una sola persona y están las dos naturalezas? ¿Por qué Jesús dijo que la venida de Cristo solamente la sabía el Padre y el Hijo del Hombre no? Ese es el misterio. Si la persona comunica a las dos naturalezas y las dos naturalezas comunican a la persona, es obvio entonces que uno pudiera decir que es lo más fácil que la gente dice, los teólogos dicen, no, pero es que en su humanidad no sabía. Pero la gran pregunta es, ¿sabe Jesús el día de su venida? Él es Dios. ¿Sabe Jesús el día de su venida? Él es humano. ¿Sabe el día de su venida? Sí, porque Él es Dios. ¿Sabe el día de su venida? No, porque Él es humano. Pero es una sola persona. Ahora, la otra pregunta más grave. ¿Cuántas voluntades tiene? Si la Biblia dice que en la deidad hay una sola voluntad, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué Jesús dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya? Obviamente vemos dos voluntades. ¿Por qué quiero terminar así? Para decirle lo siguiente, hermano, la unión hipostática es un misterio. Tú no lo vas a entender, yo no lo puedo entender por nuestra pereza de investigar y sobre todo por nuestra fragilidad humana. Y quiero decirle algo, tú y yo jamás comprenderemos a Dios. Lo revelado, Dios nos lo da a nosotros. Lo secreto es para Él. Él es Dios, tan grande, tan majestuoso. Jesucristo es Dios, tan grande, tan majestuoso, que yo hoy me paro aquí para decirle, no entiendo cómo Jesucristo no sabe cuándo va a venir, pero sí sabe cuándo le toca venir en una sola persona. Lo único que yo puedo entender hoy es quedarme con la decisión de Calcedonia, de que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas que no se pueden mezclar, no se pueden separar, indivisibles, no se pueden la una a la otra pasar nada, puras. Conserva la naturaleza pura Jesucristo, pero Él es una sola persona. Y lo que le comunica las dos naturalezas a esa persona es un todo, y lo que esa persona le comunica a las dos naturalezas es un todo. Sin embargo, hay misterio que nosotros no podemos comprender, como por qué Jesucristo negó la voluntad de Él para coger la del Padre, siendo que Él y el Padre son uno solo. Y cómo es posible que Él, siendo una persona, Él no pueda saber el día de su venida, pero por otro lado sí lo puede saber porque es divino, sin embargo no lo puede saber, y hay un misterio que queda ahí. Entonces, ¿qué tengo que decir? Jesucristo sabe cuándo va a venir, no y sí. Jesucristo murió, no y sí. La persona de Cristo murió, sí murió en la cruz, porque es una persona, murió en la cruz por nosotros, pero no murió porque es una persona divina. Ni usted, creo que ningún teólogo puede explicar eso, y esa es la limitación de nosotros, pero esa es la fe. Termino, 1 Timoteo 2:5. Perdóneme que le voy a robar un poquito de tiempo aquí, pero estamos en Navidad. 1 Timoteo 2:5, hermanos, vámonos con esta joya. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Note, hay un solo Dios, ya sabemos, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? ¿Jesucristo qué? Hombre. ¿Cómo lo presenta la Biblia? Uno solo, pero Él es ¿qué? Dos de una naturaleza. Jesucristo es Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Es decir, para salvarte a ti y para salvarme a mí, tenía que ser divino, porque nadie podía, escuche hermano, nadie podía pagar. Si Jesús hubiese sido humano solamente aún sin pecado, Él no podía pagar la deuda de tus pecados. Tenía que ser, y esto es impresionante, para Él morir en la cruz y pagar la deuda de mis pecados, no solamente tenía que ser humano perfecto, no aguantaba, tenía que ser divino también. Es que el problema es que nosotros muchas veces en la cruz aquí vemos montado al humano Jesús. No, la persona está montada ahí con sus dos naturalezas. Y se requería ser Dios hombre para pagar la deuda de nuestros pecados. Es decir, un hombre no puede salvar a los hombres. Dios no puede salvar a los hombres. Y esto habrá que explicarlo después, y lo explicaré después, porque pero tenía que ser hombre y tenía que ser Dios unido en una sola persona para poder salvarnos a nosotros. La unión hipostática, hermanos, es el milagro más grande, porque no hay otro ser que tenga dos naturalezas en una sola persona como Jesucristo, y es el milagro más grande que existe, y por eso somos salvos, para podernos salvar a nosotros. Si no hubiese sido así, tú no tendrías salvación ni yo tendría salvación. Gracias a Jesucristo por haberse hecho carne y por esa unión hipostática. Amén. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Mi Padre Celestial.